Hola, deseo que tu vida esté siendo fortalecida y bendecida por Dios y por cada lección que estamos estudiando. Es de vital importancia saber que el objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en cada persona. Para llegar a ese nivel de educación cristiana, es fundamental contar con una cosmovisión bíblica. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana, lo cual significa que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros se enseñarán desde una cosmovisión basada en la palabra de Dios y no desde una cosmovisión que la contradiga o incluso la ignore. Bien, durante esta semana hemos estudiado acerca de los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Esta lección nos ha centrado en la necesidad de enseñar y aprender una cosmovisión bíblica. En el estudio hemos podido notar que la lección ha venido contrastando dos temas que hacen temblar los pensamientos del hombre. Esos temas son la cosmovisión naturalista o materialista, la cual declara que no existe nada sobrenatural y que todo puede ser explicado a partir de la física y la química. Muy al contrario, está la cosmovisión bíblica, la cual afirma de que Dios existe y que interactúa con su creación. El poder creador de Dios explica cómo llegó a existir el universo y el ser humano, y su poder redentor revela sus propósitos restauradores para el universo y la humanidad, asegurando nuestro futuro. El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Y la palabra de Dios dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Las palabras de este texto hablan a nuestras mentes y nos dicen que Dios es real, que Dios existe. Pero no solo eso, también nos revela la clase de Dios que es, un Dios personal, que nos ama y que hace milagros para interactuar con nosotros. Es verdad que Dios utiliza leyes naturales. Sin embargo, Dios no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera. Un ejemplo de lo que te digo lo podemos ver en la concepción virginal de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante ser conscientes de la existencia de un Dios todopoderoso? Porque en nuestros días, el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y afirma erróneamente que la ciencia la apoya. De ahí la importancia que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes y los miembros mayores de la Iglesia. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido en tres partes. En la primera parte
conoceremos de la pregunta de Leibniz. En la segunda parte, exploraremos de la cosmovisión atea naturalista. Y en tercer lugar, veremos acerca de la cosmovisión bíblica. Vamos a la primera parte. Hace muchos siglos, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz hizo la pregunta más básica y fundamental: ¿por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta a esta pregunta desafiante la ofrecen los autores de la Biblia. Moisés le hubiera respondido: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por su parte, Job le hubiera dicho: pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y si aún había alguna duda en el rostro de Leibniz, Juan hubiera disipado esas dudas con la siguiente declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las declaraciones de estos textos no solo responden a la pregunta de Leibniz, también nos muestran la fascinante forma de cómo la Biblia da por sentada la existencia de Dios. La Biblia presenta a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La doctrina de la creación es fundamental para la educación cristiana, porque todo lo que creemos como cristianos se basa en la doctrina de la creación en 6 días. Entonces, si existe algo en lugar de nada, es gracias a un Dios creador que nosotros lo conocemos por nombre, nuestro amado Jesucristo. Dios hace una invitación a todos, no solo a unos cuantos. Hay un día especial en que podemos conocerlo mucho mejor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una cosmovisión bíblica no nos aleja de Dios, no nos extravía del camino de la verdad. Todo al contrario, nos permite conocer más de Dios y nos alegra mucho practicar sus preceptos, estatutos y decretos.
Ahora vamos a la segunda parte del estudio. Durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, es decir, que no se movía y que permanecía quieta como una estatua. Ese problema ya se solucionó, pero así como se solucionó, surgió otro problema. Hoy, muchas de esas personas inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Mira, todos apreciamos el mundo en el que vivimos. Vemos el mundo por medio de filtros que nos ayudan a interpretar y entender lo que nos rodea. Esos filtros se llaman cosmovisiones. Ahora, en la cosmovisión atea materialista, se encuentran personas como aquel profesor universitario de Oxford que dijo: nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. ¿Sabes? Estos pensadores dicen que el universo y todo lo que hay en él, incluso nosotros, simplemente es. En otras palabras, nada lo creó, nada lo formó. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino, solo está aquí. Solo hay átomos y el vacío. La cosmovisión atea niega la existencia de Dios, descarta la doctrina de la creación y en su lugar coloca la doctrina de la evolución. Y como su nombre ya lo dice, la vida evolucionó gracias a miles y millones de años, lentamente y a tropezones, y todo por casualidad. Un ateo mira un arco iris en el cielo y dice que es un fenómeno natural. Para él no tiene otro significado. Mira las montañas, los precipicios y los abismos, y ellos dicen que se formaron por los golpes del viento durante miles de años. El asunto es muy serio. Descartar a Dios de la existencia, como si realmente el ser humano pudiera hacer eso, es perder el sentido de nuestra vida. La cosmovisión atea ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Ha hecho creer que las personas nacen para vivir, luchar, sufrir y morir, igual que los cadáveres de animales que se quedan al borde del camino. En relación a este tipo de personas, siempre me he preguntado, ¿por qué les costará aceptar la existencia de Dios? ¿A qué le tendrán miedo? ¿Saberse que estaban equivocados? ¿O a deshacer sus investigaciones e hipótesis sin sentido? Bueno, la Biblia ya mencionaba sus actitudes. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Finalmente, veamos acerca de la cosmovisión bíblica. Este tipo de cosmovisión tiene a la Biblia como libro de enseñanza cristiana. La Biblia es el texto fundamental de la fe. Es el filtro que nos permite ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador
y complicado. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia. Ella nos revela la voluntad de Dios para la humanidad. Nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Los siguientes textos ayudan a nuestra cosmovisión comprender mejor la realidad del mundo en el que vivimos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La enseñanza cristiana es contundente al afirmar que cuando la persona muere, nada de él queda merodeando por el espacio. No da lugar para la creencia de la inmortalidad del alma. La muerte es real en nuestro mundo. Afecta a todas las personas. Sin embargo, Dios no planeó que la vida del hombre se termine en un sepulcro. Hay buenas noticias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La esperanza que presenta la cosmovisión bíblica es que Dios nos amó tanto que vino a pagar el precio de nuestro rescate. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio infinito para nuestra salvación. De cada uno de nosotros dependerá si nuestra vida puede terminar en un sepulcro o levantarnos cuando escuchemos la voz de Jesús en aquella mañana gloriosa. Así enseña la Biblia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Te das cuenta? Mantener una cosmovisión bíblica nos da paz, tranquilidad y asegura nuestro futuro. Muy diferente a la cosmovisión atea, que origina un vacío existencial, sin sentido y sin nada. Hagamos algunos contrastes de diferencias. La cosmovisión atea enseña que Dios no existe, que todo es fruto de una casualidad y que la vida del hombre termina con la muerte. En cambio, la cosmovisión bíblica declara que Dios sí existe, que se relaciona con sus hijos, que ama a las personas, que Dios dio su vida en rescate de la humanidad, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. La cosmovisión atea materialista enseña que un arco iris es un simple fenómeno natural y nada más. Por su parte, la cosmovisión bíblica enseña que no solo es el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio del agua. Mientras que la cosmovisión atea enseña de la doctrina de la evolución, basada en miles y millones de años para la vida humana, la cosmovisión bíblica
enseña la doctrina de la creación, donde Dios es el originador de todas las cosas, quien dio vida a todo ser viviente, incluido el ser humano, en 6 días y en un periodo de 24 horas. La cosmovisión atea enseña que el mundo salió como producto de un Big Bang, en tanto que la cosmovisión bíblica enseña contundentemente que el mundo salió de las manos del Creador, aunque hoy está manchado por el pecado, pronto lo volverá a restaurar. Entonces, la cosmovisión bíblica nos dice que el centro de todo lo que creemos está en Jesucristo, crucificado y resucitado. Cristo debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Como cristianos adventistas del séptimo día, necesitamos enseñar las historias de la Biblia, el ministerio terrenal y celestial de Cristo, de la doctrina de la creación, de la doctrina de la redención, de la segunda venida y de la singularidad de la ley de Dios a las próximas generaciones. De esa manera, el Espíritu de Dios inscribirá las leyes y los principios morales en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos reflejar constantemente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debía abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar no para abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque para Michel, todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales no tenían legitimidad real. Nunca debemos hacer lo que bien nos parece. Entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor, que nos creó, también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí. Toma la Biblia como la palabra de Dios, no como un libro cualquiera. Deja que ella te enseñe los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida. Su contenido desechará toda cosmovisión naturalista y tu vida cristiana será edificada sobre una cosmovisión sólida y bíblica. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.